Hola Jen, ¿sabes qué es el romanticismo? ¿No se han dado de cuenta que ya no hay romanticismo? Hablo del romanticismo más bien de la Inglaterra del siglo XIX. Esa Inglaterra donde la poesía y el romance estaba vivo en su esplendor. Hoy en ¿Qué es con Jen? Hablaremos sobre el romanticismo, poesía y la guerra del siglo XIX y sus prácticas del romanticismo. Y como Frankenstein, no sino nos explican una mejor idea del romanticismo. Primero deberíamos definir qué es el romanticismo. No la idea que nos han vendido en películas como estas o libros como estos que nos ha constituido de otras culturas. No debemos definirnos el término romanticismo, pero desde otro término. Se los voy a aclarar. El romanticismo se puede ver como una combinación de un ser propio, que es la ciencia de Inglaterra con la poesía. Esto hace una combinación y nace un espíritu que sería el romanticismo, que para esa época se basaba más que todo en el hombre inglés. El hombre inglés era solitario pero inteligente. Ya me están entendiendo más o menos porque vamos a hablar de Frankenstein, porque el que inventa a Frankenstein era un hombre muy solitario pero inteligente. Por eso empezamos con esa idea del romanticismo inglés, porque nos da una definición clara y concisa en que nos tenemos que plantear. La poesía, por su lado, nos da unos autores muy importantes y la ciencia combina las ideas que ya habían venido constituidas de un contractualismo. Entonces, por eso es importante aclarar que todo esto forma un ser propio y nos empieza a dar qué es el espíritu del romanticismo. Este es un primer concepto que debemos tener muy claro. Importante que me gusta del romanticismo, ¿cuál es? El romanticismo no fue solo un estilo literario, fue una forma de mirar el mundo, con el corazón antes que con la razón. Uy, muchas gracias. Pero ¿no deberíamos pensar en los autores? Ay Jen, claro que sí, pero ¿cuáles son es la pregunta Bueno, verdadera? para primero hablar del romanticismo, tendríamos que irnos un poquito más allá. Primero deberíamos hablar sobre Percy Shelley, ¿no? Alguien importante de destacar, claro está, es Percy Shelley. Bueno, ¿por qué es importante? Deberíamos empezar que es un inglés que claro está basado mucho en este hombre inglés que les acabo de contar hace poquito. Y es importante más que todo por su enfoque que le dio a la poesía del romanticismo, que se volvió romanticismo por cómo él la escribía, con la naturaleza arraigada en el amor, en el enfoque de escribir como seres revolucionarios, amor, guerra, naturaleza. Su enfoque fue muy arraigado para los siguientes poetas que se iban a esclarecer en el romanticismo. Entonces es demasiado importante. Parece que Shelley no es el único. Tenemos a otro que no me acuerdo el nombre. ¿Cuál sería? Ay Jen, ¿cómo no te vas a acordar? De Lord Byron. Está Lord Byron. ¿Cómo se me iba a olvidar? Uno de los autores más importantes de poeta y el romanticismo. No solo Percy Shelley. Yo creo que ellos dos están como en el mismo nivel. Claro está, Lord Byron, porque es tan importante. Claro está, por su vida. La vida de Lord Byron encarnaba lo que debía tener el romanticismo. Melancolía, espiritualidad, ser de pasión, un amor increíble que configuraba todas estas características en su propia poesía. La melancolía se podía ver centrada en sus obras, el amor, la paciencia, todo lo que tenía que tener un contractualista de esa época lo tenía él en sus obras. La poesía no solo la encarnaba y la inspiraba, él se basaba en su vida y sus acciones lo llevaban a todo esto. Entonces, todo se constituye y por eso también es igual y está al mismo nivel que Percy Shelley. Lord Byron y ellos dos, creo que ellos dos configuran un gran nivel de el romanticismo inglés y cómo la poesía los puede ayudar a eso. Pero nos falta alguien muy importante que encarna el tema
raro pero importante que debo tratar. ¿Qué es? La autora de un libro muy importante. Claro, la esposa e escritora de Frankenstein. ¿Pero por qué Frankenstein? Es mucho más que una historia de terror, es una profunda reflexión filosófica sobre la condición humana, el poder de la creación, la soledad y los límites del conocimiento. Pero no este, sino este. Frankenstein, el libro Frankenstein. Primero debemos irnos a un pasado. Todos conocemos la historia de Frankenstein, ¿no? Un científico, por cosas de la vida, crea a una figura humana, más que todo se considera un monstruo por el reconocimiento de sus partes. Pero hay algo más allá que deberíamos entender sobre Frankenstein. Ahora sí, ¿quién es Frankenstein? ¿Por qué es importante? Primero debemos crear el ámbito que les digo. Como les dije, la ciencia y la poesía es la combinación del romanticismo, ¿cierto? Primero debemos entender la ciencia como un contractualismo político ya existente que había en esa Inglaterra antigua. La Inglaterra antigua que nosotros creamos que debía tener una responsabilidad hacia un ser, hacia este ser que debía construirse. Lo segundo, claro, es la ética que tenía que tener una persona para crear una obra, una parte involucrada hacia otra de cómo se constituía en un pueblo, en una sociedad, en algo más allá de lo que se pensaba. Y por último tenemos la creación del creador, la responsabilidad que tenía que tener el creador más allá de lo visto o de lo escuchado, de cómo su obra debía pactarse y actuar de una manera conforme a la que la sociedad quería. Por eso es importante. También debemos tener en cuenta la emoción de este personaje. Este personaje tenía una emoción interior hacia su forma de ver la vida política y lo que tenía la Inglaterra antigua, que él no estaba metido mucho en ella. Él intentaba estar como pensando, yo estoy ahí, en serio, este es mi mundo, esto es lo que yo necesito ver. La naturaleza de cómo él miraba su mundo, de cómo él lo sentía, de cómo él estaba hallado ahí dentro de su interior, buscando una forma política o emocional de entender la naturaleza de su existencia y la individualidad que él sentía. Él se sentía un ser individual que no estaba constituido por nadie, que nadie era igual que él, que nadie nunca iba a pensar igual que él estaba de mente prácticamente. Este libro, más allá de ser una reacción, es una reacción. ¿Por qué? Porque es una reacción crítica a la realidad que se tenía que vivir en la cultura del siglo XIX de Inglaterra. Es una realidad del contractualista. Es una crítica hacia esa realidad constituida que había del romanticismo inglés y de cómo sus partes pensaban más allá de lo demás. Es como un contractualista, pero era más que todo una crítica hacia más allá de por qué era importante. Pero para entender por qué era importante debemos pensar y entender quién escribió este libro y por qué lo escribió, por qué es importante pensar que esta persona escribió este libro. Bueno, esta fue Mary Shelley. Mary Shelley lo escribió a los 18 años de edad, pensándolo como una crítica filosófica a la sociedad, del pensar, de entender que un joven, una solidaridad, un hombre solitario más que todo se encontraba, que era un ser inteligente que constituía el valor de lo sensible y lo sensato, pero tenía amor dentro de su interior, que esto no se veía mucho pensado en los hombres, más que todo en lo que ella pensaba que la constituía a ella. Por eso Mary Shelley es una de las autoras más importantes, porque a su corta edad escribe una de las obras más importantes que constituye el espíritu y las características del romanticismo, que coloca al individuo y sus emociones en el centro de la experiencia, la pasión, la melancolía, la nostalgia, el amor, todas estas características importantes que tenían, como la idealización de una naturaleza, la rebeldía. Muchas obras del romanticismo estaban integradas con la profunda tristeza y el desengaño, el mundo real decepcionando y el artista se refugiaba en sus sueños, como pasó con Frankenstein, el pasado o en la muerte como escape. Por eso es tan importante esta obra, porque caracteriza todo lo que es un espíritu del romanticismo, el espíritu que se tenía que ver impregnado en todas estas obras, más que todo en la rebeldía y su libertad. Él era rebelde, todo tenía que tener un espíritu rebelde contra las normas impuestas por una sociedad, de pronto una sociedad contractualista que tenía una religión, una política, una libertad individual que quería irse a más allá de lo que todo el mundo pensaba o quería actuar. Por eso es tan importante esta obra y entender a María Shelley, que tan poca edad
pudo constituir algo tan grande. Con solo 18 años es una gran cosa de idealización natural que me encanta, o sea, porque la naturaleza en este espíritu es un paisaje y era el paisaje que ella quería demostrar con esa corta edad. Y me encantó ver y aprender sobre esta obra de esta persona. Nos enseñó tanto sobre el espíritu del romanticismo, cómo poco a poco se ha ido perdiendo esta sociedad. A veces no llegamos a entender si existe romanticismo, si las acciones o mi pensamiento va hacia un lado romántico o me estoy dejando llevar o actuar por la libertad y lo que los demás quieran pensar de mí. Y eso está mal. Un romanticismo o una acción debe irse más a que todo un pensamiento crítico. Mi libertad va más allá de mi romanticismo. Yo me hallo más en la ciencia o en la emoción de vivir algo. La naturaleza me hallar más allá. Gracias, Jen. Hoy hemos aprendido mucho contigo. Por eso te quiero dejar una reflexión. El romanticismo antiguo nos dejó una advertencia y una esperanza, que el alma humana no puede vivir solo de razón y progreso. Necesita belleza, pasión y la libertad de sentirse única. Tal vez, en este mundo moderno, recuperar algo de ese espíritu no sea retroceder, sino recordarnos, porque sentimos, soñamos y creamos. Y también una pregunta. ¿Vivimos hoy conectados con nuestras emociones o las reprimimos por seguir la lógica y la productividad? Wow, es increíble cómo piensas. Es más, creo que lo comparto y siento que tienes alguna razón. Por eso hoy en Que es con Jen hemos aprendido muchas cosas y quiero agradecerle. Adiós.